soy esa cascada de agua clara en la que me quiero bañar. Busca fuente de juventud eterna de la que yo quiero tomar. Tus cabellos son destellos de luna en los que suelo conversar. Y por tu magia yo me dejo hipnotizar. Y bueno, como el mundo que no tengo alas, va todos adornando las palabras, bailando vallenatos y baladas. Mi cielo, voy siguiendo las pistas que tú vas dejando, jardines de caricia quiero ir plantando, tu bandera en mi pecho la voy coloreando. Dame la mano, no me sueltes, eso quiero. Digo mi vida, ¿qué te parece? Si nos acompañamos y cambiamos nuestra suerte. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta, la tercera parte de este Charlando con Colegas. Bienvenidos a todos ahí, saludarlos, agradecerles que estén ahí prendiditos, contarles que el tema de la cortina de este Charlando con Colegas es de un artista que se llama John Paul y el tema se llama Dame la mano, lo encuentran en YouTube. Si nos ayudan a compartir se agradece muchísimo. Es un artista bragadense, hoy viviendo en Villa Carlos Paz, y ahí está, luchándola, que también pasó por este Charlando con Colegas. Así que invitarlos a todos y a todas a que pasen por mi perfil. Ahí tienen todos los Charlando con Colegas. Este es el número 13. Estamos todos los miércoles y todos los viernes a las 20 horas aquí prendiditos, conociendo un poquito más a los artistas. Ahí está Jay, que también estuvo, así que invitarlos a que nos acompañen en esta cruzada, en este tendiendo redes, para conocer un poquito más a los artistas y conocer también su parte humana del diario, de la vida, y nucleándolo siempre del lado profesional. Así que bueno, vamos ahí a buscar a nuestro invitado en esta tercera parte, a Hugo, mandándole la solicitud. Vamos a esperar que conecte. Venimos muy bien con el wifi, así que gracias, señor wifi. Gracias, wifi, por aguantarnos. Estamos muy, pero muy bien. Vamos que venimos, dice la Jay. Hola, Jay, ¿cómo estás? Estaba Daro de Peguajó también, un gran bailarín y profe de tango en la ciudad de Peguajó, que también tuvimos una gran maestra, mi primer profesora, María Mercedes Escardino, en el primer Charlando con Colegas. Estuvo Alejandro Lencina también, de tango, profe acá en la ciudad de La Plata. Chacha Montenegro, un músico de la ciudad 25 de Mayo. Estuvo Rodrigo Quevedo Fuentes, de la ciudad de San Luis, un gran profe de folclore. Hugo Navarro, un gran músico también de acá de la ciudad de La Plata. Bueno, hemos tenido diversidad bastante grande y esperemos seguir teniendo. Cuéntenos a quién les gustaría que entrevistemos, a quién les gustaría conocer un poquito más. A ver qué dice, no pudo unirse. A ver, vamos de nuevo. Vamos despacito. Ahí te estoy enviando la solicitud, Hugo. A ver si podemos entrar ahí. A ver, vamos a ir esperando que conecte Hugo. Invitarlos a todos y a todas a hacer una captura de pantalla. Si nos pueden arrobar, se agradece muchísimo. Eso suma muchísimo para la conexión de esta red. Ahí vamos. Esa. ¿Me escuchás, Hugo? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Bueno, bienvenido a la tercera parte. Inédito. Qué bárbaro. Debo decirlo, inédito. Es el primer Charlando con Colegas que la gente, hay que decirlo, que no nos echaron. Que no nos echaron, que quieren que sigamos un rato más. Así que bueno, acá estamos haciéndole la vuelta a la gente y poder tener esta charla que es interesantísimo. Permitime agradecerte una vez más la generosidad tuya de que todo este tiempo que estás cediendo de tu vida, dárselo a nosotros, quienes estamos acá iniciando este Charlando con Colegas, y a la gente, ¿no es cierto?, que está ahí, todos y todas que están prendiditos. El ceder el tiempo a otras personas es tan bonito que se tiene que agradecer. No, al contrario, de verdad a vos, y no, que no suene como una frase hecha, y me parece que muy rico también en este momento, ¿no? Que nos volvió a pegar este encierro
nada, poder compartir ahí una charla, compartir alguna idea, y por ahí esto, le queda picando algo de estas frases ahí por todos lados donde nos están escuchando y se van a dormir con otro pensiero, ¿no? Diría un Tano. Claro, exacto. Bueno, ir un poquito a la otra pata, diría también, de tu vida, que fue la parte del teatro, ¿verdad? Que no ha sido ajeno a tu vida y también incursionaste bastante en el tema. ¿Cómo surgió? Sí. ¿Fue algo que no lo esperabas, algo que buscaste? No, el teatro fue algo buscado y fue una herramienta necesaria tanto en el campo artístico como en la vida. Como te decía antes, viste que por ahí tuvo una parte muy ligada a la pintura y una parte muy ligada a la danza, y también una adolescencia ahí complicada con esta cuestión de que me tuve que aislar un poco para estudiar, y siento que el teatro vino primero a cubrir una parte clave, que es largar la palabra, largar la voz, y fue una catarsis al comienzo. O sea, casi que no lo estaba viviendo como un estudio de teatro, aunque yo iba bien enfocado, digamos, para ese lado. Pero fue descubrir, en primer lugar, un mundo nuevo, y una herramienta en donde, cuando uno va escarbando distintos lenguajes del arte, es interesante, pero en un momento como que se relacionan, ¿no? Y vas escuchando que los maestros te van diciendo lo mismo, pero de distintos lugares. Es muy rico eso, ¿no? No sé, como cuando estás escénicamente, es muy similar lo que te puede llegar a decir un maestro de baile que lo que te puede llegar a decir un maestro de teatro, por ese momento en donde vos te tenés que cubrir y hacerte cargo de la escena, ¿no? Y ahí de verdad que se empiezan a hacer congruentes los distintos lenguajes. Pero para lo que yo quería construir escénicamente, la pata teatral era clave. Y ahí, si querés, te linkeo con ciertas cuestiones que empezaba a ver yo en la danza, era de qué manera se interpretaba o de qué manera se narraba, ya sea una historia o un concepto, ¿no? O sea, las distintas formas. Y notaba que la cuestión pantomímica, te diría, estaba muy latente, ¿no? Digo, en el folclore había gestos como grandes, ¿no? Para invitar a bailar y cosas grandilocuentes que justamente en el estudio del teatro, ahora justamente la estamos revisando de nuevo con Agus, que está terminando ahí su carrera de arte dramático. El otro día llegábamos a esta conclusión que es interesante. Por ahí el teatro vivió esta etapa, una cuestión en donde necesitaba prácticamente gritar y proyectar y hacer gestos enormes para captar la atención del espectador. Claramente era otro momento, ¿no? Otro momento, estamos hablando de otro siglo, o sea, Sí. 6 siglos atrás. O sea, Sí. es curioso que hoy mantengamos esos gestos en algunos ámbitos de la danza. Entonces, al margen de que sea la decisión de cada uno, lo que me pasaba es empezarme a preguntar si yo quería eso para interpretar también la danza. Vieron que siempre derivamos en el mismo lugar, que es preguntarme si quiero eso para poder cambiarlo, ¿no? Claro. Y cuando uno empieza a estudiar tango, yo estudiaba tango y hacía justamente teatro en paralelo, y empezaba a escuchar discursos ahí un poco casi contradictorios. Pero vuelvo específicamente al teatro para después unirlo, y veía que el teatro estaba en un momento naturalista que para mí era mucho más puro, mucho más ligado a poder poner ese naturalismo en escena y que el otro te vea. Por supuesto que es una mentira de la cuestión, pero el otro en un momento hasta pueda desconfiar si la estás pasando mal, ¿no? Ese lugar ya me parecía
genial, el de la duda del espectador. Ahora, yo no establezco ninguna duda si cuando quiero tocar abro la mano así, hago, mirá cómo te toco con esta pasión, ¿no? Digamos, no establezco ninguna duda, sino que yo te estoy invitando a vos a que entiendas el signo de tocar con pasión. Entonces, una cosa es el signo grandilocuente de eso, que si querés le llamamos un lugar pantomímico. Lo que pasa es que cada etiqueta tiene su definición, en el teatro está mucho más definido ahí la cuestión, ¿sí? Claro. Entonces, una cosa es el signo de esto, en donde vos entendés y querés comunicar los distintos sentimientos, y otra cosa es abordar esos sentimientos y que el otro tenga la duda de si lo estás pasando o no. Son dos lugares completamente distintos, ¿sí? Entonces, para unir eso, yo necesitaba estudiar toda esta línea de teatro que en su momento, por supuesto, me rompió sensitivamente, no es que te rompe la cabeza, obviamente. Digo, sensitivamente te pone en lugares incómodos que hacen falta, y lo que sale de ahí es un producto de verdad muy, muy rico, que yo no sabía si podía llegar a unir esos dos mundos. Voy acá como para cerrarte la película. Lo que me pasaba es que tenía muy claro la técnica teatral y había pasado un buen tiempo por ahí y hasta sentía que había podido llegar a abordar esas propuestas teatrales. Y por otro lado, yo estaba bailando y seguía, digámosle, haciendo estas cuestiones más pantomímicas del baile. A la hora de unir los dos mundos, porque yo quería unirlos, me daba cuenta que igual no funcionaba de forma directa la técnica del teatro. ¿Por qué? Porque hay algo clave que te dice el maestro en el teatro, es que transita la sensación y cuando llegue, cuando vos puedas cargar, largar. Eso tiene un tiempo, ¿verdad? Claro. Que no es muy preciso. Es difícil aplicar eso en la danza cuando uno tiene ciertas métricas, te diría. Más o menos ajustada, pero ciertas métricas. Si vos tenés, para decirlo matemáticamente, una frase para abordar determinada sensación, es más, ahí te lo dije matemáticamente abierto, porque si no yo te digo un 8, y es más frío todavía, ¿no? Cuando vos tenés un 8 para llegar a tal estado, es fatal. Y yo decía, che, acá hay otro vacío, ¿eh? Acá hay otro vacío porque no sé si el naturalismo entra muy fácil en la danza, que no es natural. ¿En qué sentido no es natural? Digamos, no andamos bailando por la vida y paramos el bondi y el de al lado viene bailando con nosotros, digamos, ¿no? En ese sentido. Claro. Esos lugares no me eran tan fácil de encontrar la congruencia. Y esto es algo que hablamos con Agus desde hace bastante y que seguimos tratándolo e intentando arribar por distintos caminos a que el intérprete pueda llegar a utilizar estas herramientas de la actuación en la danza, en donde a veces tenemos ciertos códigos que no nos permiten utilizar de manera permeable, si se quiere, no es fácil este tema, perdón, de manera permeable esas herramientas. No sé si quedó claro. Sí, claro. Permitime volver un cachito a la primera parte de esta pregunta que te hice, que fue muy interesante y me gustaría ver si podemos ir un poquito ahí, que es en lo personal, en tu vida, que fue algo como más necesario para poder salir, para que tu voz, para que tu cuerpo anduviera desde otro lado, que era necesario, que lo sentías. Preguntarte, ¿qué le dirías a ese papá o a esa mamá que todavía no define si mandarlo o no mandarlo al arte, probar o no probar con el arte? ¿Qué le dirías a ese mamá, a ese papá? Es que en realidad yo no sé si, voy un cacho antes, que no sé cuánto, si hay padres que
que están dudando acerca de lo que el hijo elige hacer, ya estamos jodidos. Ajá. Digo, porque ya estamos con una predisposición de que tiene que hacer tal cosa, ¿no? Claro, no, en el concepto, digo, en el concepto de darle Sí, las no, herramientas al papá, a la mamá, que le damos herramientas a nuestros hijos, a nuestras hijas, como el fútbol, como distintos tipos de cosas que le van mostrando. ¿Qué le dirías si, porque hay muchos papás y muchas mamás que no se deciden entrar al arte? ¿Qué sí, le dirías te desde entendí, ese perdón lado? que me fui un poco. Pero sí, creo que vuelvo a los conceptos anteriores. Me parece que yo a través de la danza aprendí muchas cosas, eh, como esta cuestión de compañerismo, esta cuestión de grupo, esta cuestión de ver, de salvar a alguien de la calle, te diría. Esta cuestión de decir, che, soy un engranaje de la máquina en un ballet. Digo, ahí uno aprende cosas muy importantes, ¿no? Y ahí uno aprende también a encontrarse uno mismo, que no siempre eso se aprende en las carreras formales, te diría. Hay una cuestión de escarbar en uno, que si querés ir al teatro, y como decía Jay ahí, que tiene que ver con el proceso, que no sé si te lo da cualquier carrera. Y si yo me apoyo ahí, le diría a ese padre, che, vale la pena como humano. Hay un lugar que me decía un maestro que lo más jodido, me decía, es ser humano. Pero además, más para un bailarín, porque un bailarín ya viene deforme, ¿viste? Entonces trae la posición así, trae como colocado así, entonces decía, no, primero es humano. Un bailarín no es humano. Mi maestra de danza estaría muy contenta de que diría eso, pero mi maestro de teatro no. ¿Viste? Es ahí donde se empiezan a balancear las cosas y a encontrar la riqueza de lo que al menos uno quiere balancear y expresar, ¿no? Claro. Pero volviendo al tema del padre, me parece que ahí hay algo muy rico para poderle abrirle la puerta a tu hijo, ¿no? Claro. Digo yo sin tener hijos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y me invitaste a esa. No, pero no, por lo general, a veces, o al menos en mi vida, me ha pasado de encontrarme con papás que no tienen decidido, por lo menos en el abanico de lo que le ofrecen de herramientas a los nenes y a las nenas, que después cada uno de ellos y ellas van a elegir, ¿no es cierto? Pero que todavía como que hay una cuestión ahí social que no define que el arte forma parte de esas herramientas, y si el fútbol, si el básquet, más el deporte está más presente en los papás y en las mamás para ofrecerles esa herramienta y no tanto el arte. A ese lado iba, ¿viste? Como que todavía no hay, socialmente todavía no hay como una decisión más explícita de decir, bueno, le doy esta herramienta también al papá, a la mamá. Así que bueno, gracias por la respuesta. Agradecerle, permitirme agradecerle a todos los que están ahí prendidísimos. Gracias por estar. Contarles que estamos todos los miércoles y todos los viernes en Charlando con Colegas. Si así gustan, hacer una captura de pantalla con el botoncito de bloquear, con el botoncito de bajar el volumen, a la vez se hace la captura de pantalla y después, bueno, si nos arroban, se agradece muchísimo, así esta red sigue tendiéndose y conociendo más a más artistas que ceden el tiempo en una charla divina y dejan un montón de cosas. Por ahí leía en un comentario que hace que se desprendan cositas que por ahí no las pensamos o por ahí ni siquiera se presentan en lo visible, y la escuchamos en alguien y decís, upa, mira esto. Y ahí empieza el proceso que venimos tanto charlando en esta charla tan linda que estamos teniendo. Y como te decía en la segunda parte, Hugo, que la competencia no te había sido ajeno, ¿cómo fue la decisión de entrar en aquel primer mundial con tu compañera? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Si fue natural o
o fue algo que se cruzaron en el camino con eso y quisieron investigar? No, fue muy pensado de antemano y, y también ambos veníamos trabajando de otros lugares y ya traíamos estas ideas teatrales y esta idea tal vez más ligados a una cuestión conceptual de poner en escena y también veníamos viendo lo que venía pasando escénicamente en el tango, o sea que fue como muy pensado de antemano. Entonces, creo que la idea base no fue entrar a ganar, te diría, el Mundial, sino que entrar a despertar cierta duda o cierta molestia, te diría, desde este lugar que venimos hablando, ¿no? De hecho, eh, los jueces de folclore están como mucho más entrenados tal vez en ver distintas propuestas. Cuando en un certamen o en un campeonato tan homogéneo vos ves, che, hay algo que se corre de lugar, ya empieza como a decir, pará, si hasta acá era muy fácil, por decirlo de alguna manera, calificar, ¿no? Pero entiendo que también sucede por esto que estamos hablando. Entonces, hay un lugar que traíamos con Agus en donde voy a decir, che, corramos corramos ciertos eslabones del lugar estratégicamente año a año para ver qué sucede. Digo, por ejemplo, ponemos un elemento en escena, cambiamos el vestuario, cambiamos la música, cambiamos o introducimos un concepto de personaje. Hay algunas cuestiones que ya veníamos tratando, pero no las largamos todas juntas, digamos. Así que fue medio ajedrez, pero como en toda partida de ajedrez, el otro también juega, ¿no? Y el otro te va poniendo sus límites y te va abriendo puertas. Y en eso fue muy rico. Por donde lo mires fue muy rico, de verdad. Digo, entrar con una cuerda a un campeonato en donde lo primero que te dice un jurado es una cuerda no es lindo. Y uno debe responderle y decirle, y por ahí lo que quiero comunicar no es lindo. Si no es una competencia de belleza, digamos, ¿no? Por ahí el hecho comunicativo, y de hecho los tangos no siempre comunican cosas agradables, digámosle. Claro. Y también seguir la discusión, entre comillas, con este juez, que también era interesante verlo y decir, pero ¿qué tiene que ver una cuerda con el tango, una soga? Y yo le decía, mirá, puedo justificarlo o no, porque en realidad podría subir con cualquier cosa, pero el tango portuario y lleno de metáforas ligados justamente a sogas, nieblas del riachuelo, amarrado al recuerdo te sigo esperando. Hay un tango que se llama Amarras. La metáfora portuaria inunda, te diría, las letras de tango, y que un jurado me pregunte qué tiene que ver una soga con el tango, para mí era un envidio y yo tenía 33 de mano, ¿viste? Claro. Y de verdad que lo vivimos muy... fueron años muy ricos. No te voy a decir que siempre estábamos como, ay, qué bien todo lo que está pasando, porque uno nació donde nació, digamos. Claro, volviendo a la primera parte. Claro, sin duda. Volviendo al capítulo 1, para el que se lo perdió. Claro. Pero lo que digo es, por donde lo mires es muy rico y mucho más a la distancia. A la distancia uno dice, che, yo siempre digo, el que cambió de opinión fue el otro, nosotros seguimos en la misma, con todo el valor, la tosudez y el atascamiento que eso significa, seguir en la misma, pero seguir en la misma de la creatividad, digamos, intentar cambiar ciertas piezas de lugar, y el otro en un momento cambió, el otro que es un conjunto, porque no estamos hablando que se repite el mismo plantel de jurados, ¿no?
a lo largo del tiempo ha cambiado la opinión y eso tiene un meritazo en un ambiente en donde no es tan fácil los cambios de opiniones. Exacto. Sí, claro. Riquísimo. Y preguntarte, que por supuestamente deben haber pasado por momentos donde decir, che, esto está, el del otro lado se está jugando fuerte también, y no sé si se dio en algún momento de preguntarse qué hacemos, seguimos o no seguimos, o ustedes tenían el objetivo de seguir a pesar de que el otro juegue, seguir en el camino. A ver, nosotros queríamos seguir hasta... No fue nuestro plan seguir hasta ganar, de hecho nunca pensamos que lo íbamos a ganar, te lo digo de forma sincera. Sí. Pero sí seguir hasta que el mensaje esté claro, y nosotros sabíamos que el mensaje no iba a estar claro en 1 año, y en 2. De hecho, hay personas que nos dijeron, che, si ustedes se pueden bailar un gallo ciego y lo pueden ganar. Y decían, no entendiste nada de lo que queremos hacer. No, o sea, el ser más infeliz del mundo soy si gano con un gallo ciego. Digo, en lo personal, hablo también por algo, ¿no? Lo que queremos dejar, comunicar como es otra historia, ¿no? Y ahí ir subiendo de alguna manera, al menos a nuestro entender y dentro del ambiente, ciertos riesgos, era clave para no quedarse en un lugar cómodo y que al año siguiente eso quede como el mismo peldaño, digamos, ¿no? Te digo un ejemplo entre pasional, en donde tiene un body painting, por decirlo de una manera, un fileteado porteño en la espalda, en donde si bien nosotros sabíamos qué piezas corríamos del lugar, como por ejemplo no utilizar una orquesta, sino un cantante solista con un instrumento, ese lugar de intimidad en general no se utilizaba tanto porque es todo, o es un sexteto que suena como bien gordo, digámosle, para cubrir la escena, pero no un lugar tan frágil como de un instrumento, por decir, que tiene una intimidad para nosotros exquisita, pero te digo cuál es la visión a veces del otro lado, ¿no? Ese símbolo en la espalda de Agus, para nosotros jugaba un lugar protagónico y desencadenante en los personajes, y también intentar introducirle un concepto a través de pasional, que no solamente pensar que pasional habla de pasión, sino que hay un tipo que está diciendo tengo miedo de perderte, y eso habilita que el mero paso del tiempo la puede perder. Entonces cada vez que la mira es inevitable verla como un reloj que está tac, 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 enfermizo. Ese tipo de cosas, pero igual nos mantenían un personaje, te diría, serios. Entonces, después correrse un eslabón en donde vos decís, che, mirá, corrámonos de acá y veamos qué pasa en otro lugar. Entonces Agus me decía, che, pero ¿qué querés hacer? ¿Algo humorístico? No sé si humor es la palabra, pero empecemos a estudiar el clown, a ver qué pasa con esa máscara, a ver qué pasa con estos otros lugares de la escena, para comunicar otra cosa. Y en ese tiempo hablábamos mucho también de cuán libre es uno en escena, porque si uno va detrás del canon, no sé si es muy libre el que digamos, ¿viste? No sé si sale a comunicar escénicamente lo que uno quiere. Entonces la palabra libertad sonaba ahí. Pero yo le comentaba a algunos compañeros y me decían, ¿pero qué quiere hacer? ¿Libertango? No es tan lineal como eso, pero todavía no encuentro, no sé qué es. Hasta que en un momento se unieron para resumir las tintas ahí en la balada, y escuché una nota de Ferrer en donde decía, en realidad la balada habla al margen de la locura, de un tipo que le muestra ciertos rasgos de libertad a una mujer, y en eso hay una comunicación de la libertad entre ambos. Y yo dije, bueno, por ahí, por acá puede venir la mano. Y me acuerdo que por años dijimos, che, no entremos con un elemento muy grande
que sea como una cosa tosca en donde ya de una como que anule ciertas capas de la escena. Y ese año dijimos, sí, si hay algo que puede ser que entre con cualquier cosa, es el personaje de un loco. Digo, da lo mismo si entra con un canguro, digo, que entre con lo que sea. Pero si estábamos hablando de la libertad, buscamos ahí un elemento antagónico, ahí vamos también a ciertos lugares, ves que la pintura te da muchas herramientas acerca de lo simbólico ahí. Y bueno, la jaula ahí, un loco que camina con una jaula por la calle, lo probé como buen enfermo en la calle y o sea, es como raro. Entonces dijimos, che, bueno, subamos a la escena de esta manera. Y fue muy rico, porque ahora uno lo cuenta y suena hasta normal, pero en ese momento te corre un frío por la espalda en donde vos decís, che, acá está lleno de gente de smoking y vos te vas a talcar un talco, te lo rompes todo y subís sin camisa ni siquiera, en cuero y con una jaula, viste, al costado. En un ambiente en donde siempre hay como un misil así apuntándote de la crítica, guarda, te corre un fito. No es superación alguna, es decir, bueno, che, vamos. Claro, sí. Quiero retruco. Qué interesante en estas partes, estas tres partes que estamos de la charla, digo, en la primera parte me parece que fue que me contabas de la irrupción del salir del canon y que está totalmente relacionado al pasar los años y llegar a lo de la jaula, está totalmente relacionado, toda tu vida está toda relacionada de ir por un costado del canon, como siempre estar de la vereda de enfrente, diría. Y sin dudas, el proceso que lleva todo ese proceso que internamente a vos y a Agus seguramente los debe haber llevado por distintos lugares y pasajes, y esto que me decís de que probé como buen enfermo con la jaula en la calle, que es re lindo poder escucharlo y saberlo, porque a veces estamos los bailarines en esa búsquedas, ¿no? Y que se animen a probar, y que ese proceso lo dejen andar. A veces los procesos son difíciles y uno dice, bueno, no, freno, pero hay que ir un poquito más allá con el proceso y ser consciente de ese proceso, ¿verdad? Porque si no, no llega la información. Creo que ese fue el mensaje siempre, y también que un proceso es muy probable que erres, y está bien, es parte. Vos antes me hablabas del bullying, hablábamos también de este momento social, y tenemos mucho miedo a errar a veces, ¿viste? Como que no nos permitimos errar. Yo no conozco otra forma de hacer un proceso que no sea raro. Claro. Tenía un maestro que me decía, ensayar es equivocarse. Y hace poco lo escuchaba en una nota y decía, tal cual. Pero digo, para los que estamos buscando es lo más certero es el error, para lo que estamos buscando. Si vos querés copiar, lo más certero es que hagas lo que tenés que hacer. Que guardes el sistema de enseñanza de un montón de cosas, ¿no? Sí. Digo, la enseñanza en general es a veces eso. Pero es curioso en el campo artístico que la copia, pero además festejada e idolatrada, sea algo casi te diría que pone a ciertas varas de laburo incluso, ¿no? Eso es curioso como mínimo. Pero como te decía antes, me parece que lo clave del mensaje era eso. Che, se puede hacer otra cosa y está bien errarle y puede que no funcione. Claro. Parte del proceso es esto, ¿no? Claro. Y ahí dice Jay, el error nos permite descubrirlo, básicamente.
nos Es descubrimos. que a veces, a ver, a veces suena esto como un discurso de autoayuda, ¿viste? Y no tiene un cacho Es cierto, es cierto. digo, no confundamos las tintas. De verdad que si uno está buscando una cosa que todavía no la ve, es normal que vaya probando, digamos, no tiene nada de libro de autoayuda. Y por otro lado, lo que yo me encontraba, insisto con esto de los ambientes, que por suerte he transitado varios, vos transitas en otro ambiente, te voy a poner una metáfora de la pintura, vos decís, che, a mí me gustaría probar con celeste, y el otro te dice, metele azul, o sea, dale, y un azul negrizo, ¿entendés? O sea, te ayuda el otro en la proyección a potenciar eso que tenés. Claro. Yo no encontraba mucho de esto en el lenguaje de tango, ¿entendés? Era como, che, te está yendo la mierda. No, esto no es tango, es un leitmotiv. Vos me hablabas de bullying en el capítulo 1. Me parece que, insisto, es importante entrenarse en saber escuchar y qué sobrepasar y de quién está viniendo. No sé si es anular la cosa, sino saber tomarla y transformarla, ¿no? Pero uno en el ambiente y en un ambiente tan conservador, eso lo vive continuamente. La anulación, la negación de lo que vos estás haciendo como no es. Claro. Lo que vos estás haciendo no es. O sea, no existe, no tiene entidad. Me salió una cosa videla. Ahí están diciendo, la danza está y estamos atrasados en ese sentido. Sí. Yo a veces digo una fatalidad, no sé si va a sonar mal, pero bueno, discúlpenme, compas de la danza. Yo siento muchas veces que la danza, claro, yo siento que a veces la danza es el hijo bobo del arte, ¿viste? Porque confundimos por tantos años un desfile de moda o una cuestión deportiva con la danza, que además vendía y nos deja ingresar en algunos ambientes como muy gloriosos, como Tinelli, para ser más claro, sí, que nos confundimos muy rápido, ¿viste? Y en la era selfie es muy fácil que seas el hijo bobo del arte, ¿entendés? Y nos atrasó un poco. Dije una fatalidad, pero ustedes me van a saber comprender, ¿no? No, pero, a ver, creo la gente, obvio, que la mayoría de los que estamos, la mayoría de los que estamos acá, estamos ahí también en el mismo pensamiento, en el chiste lo entendimos, sí. Preguntarte que algo me mencionabas recién, que no lo esperaban el momento que terminan ganando esta competencia, que por supuesto que es riquísima en el sentido de la visibilidad que te da y después el campo laboral que te puede llegar a dar. Siempre tomado con pinza, lo mismo siempre decimos con Cosquín. Podés ganar Cosquín, te genera laburo, pero bueno, eso se tiene que sostener también con más trabajo de uno, ¿no? Y quisiera invitarte, permiso para invitarte en esto, algo que me parece que quizás ayudaría mucho para conocerte, y es invitarte a si querés, cerrar los ojos y escuchar un fragmentito chiquitito que voy a poner de un video y decir y contarnos a todos y a todas qué sentís hoy al escucharlo. A ver. En el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, proclamamos campeones mundiales tango escenario 2016 a la pareja número 564, Hugo Marcelo Lorenzo.
sinceramente en ese momento no estaba, yo siento que se me anuló los sentidos, ¿entendés? Pero no solamente por la magnitud que implica el Luna Park, que es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Ujú. Yo había perdido a mi viejo hacía muy poco tiempo y me subí al escenario, casi te diría con muy pocos horas de dormir encima y con una sensación muy contradictoria de lo que estaba haciendo por momentos. Uno se replantea muchas cosas, ¿viste? Cuando se le muere el viejo. Entonces, y me tocaba subir a una final, ¿viste? Pero además, digo, con un mensaje que a mí me interesaba mucho, che, que era esta cuestión de libertad en el amplio concepto de la palabra, ¿no? Concepto, justamente. Por donde lo quieras mirar, ya sea de, che, no estamos decidiendo nada porque toda la sociedad en realidad te predispone para un lado, entonces el concepto de libertad no es, o la otra que dice, estamos condenados a ser libres. O sea, vos en realidad definite donde quieras, pero preguntate por eso. Con este mambo libertario, insisto, desde donde lo quieras mirar, y la muerte de tu hijo encima, yo tenía un quilombo en la cabeza ese día. Yo te juro que lo escuché después todo esto. Yo escucho un sonido que viene de lejos, si querés. No me hago tampoco el boludo, teníamos posibilidades, digamos, veníamos pasando en primer lugar, tanto las clasificaciones como la semifinal. No estoy diciendo, ay, me re sorprendió. Sí, sí. Había posibilidades, pero me sobrepasaba lo que estaba viviendo, hermano. Claro. La verdad Sí, te digo. Fue un momento... yo estaba viviendo otra película. Estábamos haciendo funciones de volada en el teatro y era durísimo, ¿viste? Y no sé si estaba entero para una final, pero había que hacerlo. De hecho Agus me dijo, che, si querés no bailamos. Sí. No creo que vaya no creo que vaya conmigo, no creo que vaya con el barrio y ni creo que vaya con mi viejo. Lo que vos me estás haciendo escuchar ahora, yo esa noche no lo escuché, te podría decir. No lo escuché así. Claro. La película interna era otra. Qué interesante y poder nuclear esto mismo que trata de generar, charlando del humano y el profesional y cómo los sentimientos y todas las emociones que uno va transitando y tener que atravesar y qué interesante, no lo sabía, la verdad no lo sabía que habías pasado por ese momento y wow, gracias por mirar esta parte que realmente es muy wow. Se me pone la piel de gallina. Creo que todos estos lugares uno los comenta también porque son lugares que el otro va a atravesar tarde o temprano de su vida. Claro. De una manera o de otra, o sea, la pérdida de un ser querido en el sentido general y lugares en donde uno lo pone vulnerable también en el sentido general. Poder dejarle alguna experiencia para que el otro tome de donde sea, creo que es rico. Pero recuerdo dos cosas. Recuerdo a Agus diciéndome esto, lo cual, digo, es un momento tremendo, porque de verdad no me veía bien, o sea, me veía durmiendo poco, o sea, nada extraordinario, lo que uno tiene que transitar y vivir en ese tiempo, digamos, ¿no? Claro. Y el otro momento, mirá, yo siempre digo algo que, claro, tanto jugar con el símbolo, a veces uno dice palabras como, che, en el fondo seguimos siendo un signo y los que nos potencia también sigue siendo eso.
me acuerdo yendo a Luna Park y tirándole un mensaje a mi vieja que quería una foto de mi viejo en la cual me tenía abrazado. Viste, como que yo tenía que cerrar el símbolo ese tanguero y decir, che, y hay una foto de mi viejo que me tiene en brazos, y uno ahí, viste, se convierte en un ser discipoliano turro de uno mismo, como diciendo, che, si ya estoy hecho mierda, me mando un palo en la cabeza que me ayude a... Y me mandó esa foto, y y lloré esa foto de una manera bestial, y después como que dice, bueno, che, dale, hay que subir al escenario. Yo estaba viviendo otra peli, che. Claro, exacto. Yo estaba viviendo otra peli. Sí. Yo terminé esa noche y me decían, che, vamos a festejar. Y yo dije, che, hace día que no duermo, quiero dormir. Claro, claramente, sí. Ahí aporta Agus que dice, Carlos hizo la primer jaula, que bailó en el Luna Park en el grupal. Qué grande. Sí, mi viejo que se llama Carlos, digo. Hizo la primer jaula, sí. Yo le comentaba la idea y como siempre, ¿no? Le comentaba a mi vieja con mi viejo ahí haciendo la jaula, a la cobra. O sea, ahí tenés lo que concatenábamos antes, perdón, el apoyo de los viejos. Cuando vos le contás una idea a tu viejo y al otro día te dice, che, estoy haciendo una jaula. Sí. Vos le estás flasheando un día, estaba en Japón, del otro lado del culo del mundo, y le decís, che, tengo la idea acerca de la libertad y quiero bailar con una jaula. ¿Vos te creés que el chabón dijo, y mi vieja dijo, che, ¿cómo te vas a subir con una jaula, boludo? Ya te hicieron bastante bullying. Dejate joder. No, al otro día hizo una jaula el chabón. Eso, invalorable, ¿verdad? Eso en los viejos no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio, sí, exacto. Gracias por convidar esto No. Quizás muchos no conocíamos, en eso me incluyo yo, que no conocía esta parte de la historia, y bueno, agradecer a todos los que están ahí conectados, así descomprimimos un poquito, agradecer a todos por estar acá en esta tercera parte, contarles que esta es la tercera. Todos los miércoles y todos los viernes estamos aquí en el Charlando con Colegas con distintos tipos de la rama del arte, como puede ser artesanías, música, danza, teatro, bueno, y demás. Así que bueno, preguntarte en aquel chico que nació en el barrio, que nunca se olvida de su barrio y que sabe y tiene muy presente, ese primer viaje en avión, que se subió al avión y que se fue a otro lado, y ¿cómo fue eso? Para la experiencia como humano y no tanto como el bailarín o profe que iba a trabajar, digamos, sino como el humano, ese que se subió a ese avión después de haber recorrido su vida en un barrio. ¿Cómo fue eso? A mí me tocó igual esa experiencia desde muy chico, pero no sé, 16, 17 creo que tenía la primera vez. Entré al ballet de la Universidad de Buenos Aires y hicimos un primer encuentro de ballets universitarios en Canadá. No, movilizante, o sea, movilizante por donde lo mires, ¿no? O sea, me tomaba el tren todos los días para venir al centro y me formaba una parte troncal de mi vida el tren, porque yo ahí estudiaba, comía, digo, claro. Iba intentando rellenar cosas. Ya salir de Polvorines era un lugar complicado, complejo, pero necesario. Y la primera vez que te dicen, che, viajamos, tenemos una gira a Canadá, es como que vos no creés hasta que apoyás el pie en el avión, ¿no? Pero
A ver, ¿qué te puedo decir como recuerdo clave? Es que en lo más humano uno siente que ya está tocando lugares riquísimos porque hay un montón de compañeros, volviendo a mis viejos, que no se le ocurre volar ni volaron, ¿entendés? Porque ya hay como un cagazo a eso. Pues no, ¿cómo voy a subir ahí? Yo le he dicho varias veces, che, vamos a tal... No, o sea... para mí había un lugar ahí que reafirmaba cierto lugar que venía buscando y lo hacía bailando, ¿no? O sea, eso es riquísimo. Y después todo lo que uno aprende también en el intercambio justamente con otras personas, con otra cultura, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, te pega un shock que vos volvés al barrio y decís, pará, che, te cambia todo ahí, ¿eh? Un viaje te cambia todo, es real, un viaje te cambia todo. Cuando vos llegas a otro lugar y lo normal ya en el otro lugar no es normal, ya está. Claro. Te cambió la peluca de lado, ya está. Claro. La normalidad no existe y eso es divino. Claro. Eso que te enseña un primer viaje es divino. Y con los idiomas, ¿cómo te va con el idioma? Digo, el castellano más o menos lo llevamos, al castellano más o menos lo llevamos. Sí. No, justamente viajar te hace aprender ciertos idiomas como un chico, que es la mejor manera que se puede aprender un idioma. Y si bien digo, hay cuestiones a veces ideológicas que te ponen barreras, como la del inglés, pero que uno la aprende por necesidad ciertas palabras y no quiere aprender o se pone barreras. Hay otras que aprende y le resulta hasta curioso de en qué momento lo aprendió, de qué manera lo está haciendo. Yo me tocó laburar por decisión personal, porque también yo encontraba que ahí había un balance, volvemos a lo del barrio, de donde uno se crió y a ciertos lugares. Me tocó viajar una vez a Japón y después busqué ir un montón de veces, porque siento que ese lugar me daba cosas que yo no tenía. Me ponía en cierto jaque. No sé, te pongo un ejemplo. Yo iba a Europa y daba una clase y me decía, enseñame el gancho con la sacada de la nuca y el enrosque de la oreja, ¿viste? Una cosa que... ¿No? ¿Viste? Claro. Voluptuosa. Y esa cosa tana yo ya la tenía, digamos. No sé si necesitaba ser más tano que el tano. Vos llegás a Japón y el tipo te dice, che, yo no sé si el pivot lo giro hasta acá o un poquito más hasta acá. Y vos decís, yo hay algo acá de lo que tengo que aprender, chango. Mirá lo chiquito que viene a ver este tipo. Y el tipo sabe que esa pequeñez va a ser sustancial para todo el baile. Porque sabe que en eso hay un paso caminado y un pivot. Y el chabón viene a trabajar en el pivot. Yo acá hay un par de cosas que tengo que aprender. Y volví unas tantas veces, y esto está relacionado, que posiblemente lo que hablo más fluido es japonés. Y es raro volver a tu casa y que te llame alguien por teléfono y le respondés fluidamente cierta conversación. Igual a mis viejos, que va a ser, es la pata. Y tu viejo te mira y me dice, ¿viste, chango? ¿En qué momento aprender? Pero insisto, es estar ahí y es la necesidad, ¿viste? Decir, che, tengo que ir a la esquina y si me quiero tomar una birra, le tengo que decir cómo se dice birra acá. Digamos, no. No hay nadie. Claro. No hay mejor lugar para aprender un idioma con bar. Esto es clave. Claro, llego a otro país, otro idioma, y comer tengo que comer. ¿Cómo le digo que quiero comer? ¿No? Sí. Así que eso te puedo decir. No creo que tampoco sea un lugar que a mí me encante y que, digo, el de los idiomas.
Creo que lo hago por lo que está detrás, que es descubrir, no sé, yo descubrí allá artistas impresionantes, laburé en un musical, conocí gente de la pintura, del canto, de la danza, laburar en un musical, meterte en una compañía íntegramente japonesa en Japón ya es descubrir los lugares de cómo laburan esos enfermos, porque están todos enfermos en el mejor sentido de la palabra, la obsesión fatal de la cosa, yo creo que también fue formativamente troncal. Allá nada artísticamente se toma en joda, ¿no? Yo necesito igual la joda, pero yo ya la tenía, necesitaba lo otro. Claro. Y esa, claro, y la obsesión que hay ahí te entrena en ciertos lugares que yo no lo he encontrado en otros. Claro. Y poder justamente dialogar con ellos y sumergirte en un momento en donde el otro se olvide de que está laburando con un bicho extranjero, está buenísimo. Claro. Yo tuve que tirar un texto, ¿entendés? En japonés. La primera vez me temblaba, no la voz, me temblaba el alma, ¿entendés? Vos subís a un musical, tenés un micro acá y decís, la mesa está servida, no importa lo que tengas que decir. Ya se te llena el culo de preguntas, se puede decir por Instagram. Bueno. Sí. Estamos en redes. ¿Se entiende lo que digo? Te digo, Sí. ese tipo de cosas te modifican y es un lugar incómodo. Yendo a los lugares incómodos donde vos decís, che, entré a un musical, tengo no solamente que decir un texto, cantar un par de coros y después bailar, que es donde estoy más cómodo. Los otros lugares no lo son. Claro. Y no en mi lengua. Esos lugares de la incomodidad, te diría, después de ahí son formativos y son claves. Claro. De verdad. Qué interesante. El riesgo. Claro, sí. Preguntarte, porque uno va yendo a los lugares que uno va eligiendo como alumno, ¿no? Y llega un tiempo que también uno se empieza a permitir de ir a la docencia y ser el actor principal del docente, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? Digo, ¿fue natural o fue buscado por un interés de un proceso como el bailarín? Porque también el profe y el bailarín necesita de estar del otro lado, siempre en el juego de un lado y del otro para poder comprender algunas cosas, ¿no? No, mira, te diría que yo empecé a dar clases como, no sé si investigador suena muy grande esa palabra, pero como investigando de qué manera justamente se podía abordar esto. Este leitmotiv que te decía que me comía la cabeza es, che, ¿de qué manera enseño una danza de improvisación que no sea de manera secuencial? Y ahí probar distintos caminos con distintos grupos, de distintas formas. Insisto, desde la notación, desde el símbolo al movimiento y del movimiento al símbolo. Y abordar distintas estrategias que tenían que ver con testeos de investigación, más que de decir, bueno, ahora me pongo a dar clases y le voy a dar tal cosa. Fue prueba absoluta. Y además fue al principio probar con gente que ya bailaba y que ya conocía y casi te diría que era jugar a enseñar, porque no sé si estabas enseñando el paso, sino era probar el procedimiento. Claro. Te cambia el ojo, ¿viste eso? Che, no es que yo le paso una secuencia y el otro me pasa otra. Es decir, che, ¿de qué manera? Ok, ya sé que esto me parece que no es de esta forma. Bueno, ¿de cuál es? No nos quedemos con la pregunta, que es riquísima intelectualmente, pero a veces es cómoda. Bueno, busquémosle una respuesta, aunque no la encontremos. Casi te diría que empecé a enseñar desde ese lugar, pero como un intercambio y como un recoger información y testear, a ver, el otro aprendía mejor, peor, llegaba al resultado, no llegaba, se embolaba, lo dejaba antes. Lo que pasa es que acá quiero hacer una salvedad y me parece que es muy distinto. Cuando uno va a aprender para milonguear, donde vos dices,
A ver, te lo pongo más de barrio todavía. Vamos. Damos clase en un festival, vamos a clase en un festival con algo y si nos dicen, escúchame, yo no quiero tecnicismo, yo quiero a alguien para levantarme esta noche. Ese es un fin de la enseñanza, ¿viste? Donde vos lo tomás o lo dejás. Entonces vos decís, che, hay días que me agarraron y decían, nada, o sea, elegiste el maestro equivocado. Y hay días en que no decir, dale, te digo una cosa y seguí camino. Digo, uno se despierta en días diferentes, ¿no? Por suerte. Y otra cosa es el tipo que se quiere formar, ya sea para enseñar, ya sea como intérprete, ya sea como coreógrafo. Me parece que ahí esa búsqueda a mí me interesa y me interesa ver de qué manera acciona distintos procedimientos en ese cuerpo-mente, ¿no? Ese fue el lugar por donde arranqué, pero porque yo ya traía mucha información de otro lado. Cuando me metí en el tango ya, aunque era adolescente, ya traía informaciones acerca de te diría, procedimientos de enseñanza desde otro lado. Y después, bastante tiempo después, y ahora que estoy leyendo cuestiones o que hay más material acerca de cómo se metió esta cuestión de neurociencia en la enseñanza, y te vuela la peluca, ¿viste? Claro, sí. Te vuela la cabeza, sin irnos de lejos. Sí. Y hoy, las clases virtuales, no sé si estás dando, no sé cómo te estás relacionando con la virtualidad, cómo estás en el hoy, que esto que nos atravesó a todos y nos encerró tanto. Desde el encierro, digamos, desde marzo del año pasado, sí. Yo tenía varios libros que habían quedado como ahí truncados, porque por suerte teníamos varios laburos y salíamos de gira y a veces es muy jodido cuando estás atravesando otros procesos, justamente de la escena, poder escribir. Entonces iba escribiendo como muy en grajeas, ¿no? Claro. Tener esta posibilidad de la pausa, desde el día cero dije, hay algo que primero me va a venir muy bien para la cabeza y segundo, era una cuestión pendiente, es cerrar esos libros. Entonces, en la primera parte cerré el libro de la muerte, el tango muerto en escena, perdón. Después encaramos con Agus el proceso de montar la obra Vacío, que en realidad el título es como 2 paréntesis, y le pusimos como subtítulo Vacío, para que la gente no diga paréntesis y entienda del todo el concepto. Ahí va. Y haber abordado esa idea, en lo personal sentí un momento clave, porque decir, es la primera vez que no estoy hablando de un tango del pasado o tomando el argumento de otra cosa, sino por primera vez estamos haciendo una temática del presente. El texto de sinopsis dice 2 seres detrás de sus pantallas en la imposibilidad del encuentro, ¿no? Dice, la mueca virtual confunde carcajada y llanto. Y bueno, ¿qué tal? ¿No? Acá estamos. Claro. Por más que quieras, pasional, la balada para un loco, aunque digo, Piazzolla es súper moderno, seguía hablando del pasado. Vacío habla, todavía estamos transitando esta situación, y era la primera vez, incluso a mí me pegó muy bien y muy mal, en el mejor de los sentidos, hacer 24M, que es una apuesta también que habla de la dictadura militar y los desaparecidos, y en ese momento sentía que me iba acercando en la historia a una cuestión de, abordemos temas del hoy, no esperemos el aval de la poética del tango para tocar un tema, ¿no? Y con Vacío lo logramos y llevó un buen tiempo. Logramos instalar la idea y llevarla a escena con todo lo que eso significa, ¿no?
Sí, sí. Eh, Es un montón. es un montón y fue aprender un montón de herramientas que si bien nosotros traíamos del teatro y de alguna que otra cosa que habíamos hecho relacionadas al cine, uno va a nada, por suerte va investigando en distintos ámbitos. No es algo que estábamos en condiciones también de llevarlo nosotros desde cero, digamos. Bueno, nos reunimos también con un grupete muy, muy lindo, Juan Pablo Corridoni, y ahí tuvo una pata fundamental en la gestación de esto. Y eso nos mantuvo ocupados, casi te diría, todo el resto del año pasado. Y en medio de eso también, Agus está embarazada, estuvo embarazada, ya tiene ahí a Elena, así que eso también tuvo un tiempo, por supuesto, transitando ahí su estadio de embarazo y con la nena, por supuesto. Que era absolutamente también necesario la pausa, y festejada la pausa, ¿no? Y después que terminamos, digamos, eso, bueno, nada, yo no paré mucho, digamos, y encaré con el otro libro, que es el de la anotación, que recién ahora termino de cerrar. De todas formas, el libro de anotación posiblemente sea el que tenga más años ahí de laburito, de práctica, puesta en marcha, error, vuelta atrás, etcétera, que tienen todos los trabajos. Además, digo, no solamente en el papel, sino con un otro, intentando ver si funciona o no funciona eso, para ayudar como herramienta para el intérprete de tango, ¿no? Claro. En este caso. Con esto quiero decirte que no fui para el lado tal vez de dar clases a través de la virtualidad. Sí ayudé a un par de compañeros con ciertas puestas de ideas, de coreografías, pero no dando clases, digamos, no abordé eso. Por ahí me contaron también que es muy rico y que le están encontrando otras vueltas y está buenísimo. Pero me parecía sintéticamente el momento para, en tanto los libros, cerrar un trabajo que yo venía haciendo hace bastante tiempo, y a nivel performático o de danza, hacer vacío para nosotros. Era el momento de que se equipare, como llegar a la meta del hoy con nuestro trabajo, ¿no? Poder hablar del hoy, al menos en lo personal, la verdad que lo vivíamos como un logro. Claro, exacto. Uno ve el teatro y todo el tiempo está hablando de hoy, digamos. Yo vi durante la pandemia, no sé, 50 obras que hablan acerca de la cuarentena, la pandemia y de distintas aristas, pero es algo que al teatro le sucede de manera natural e inmediata. Claro. Volvemos al chiste del hijo bobo. Por ahí nos ocupamos tanto tiempo de mostrarnos bellos que uno viene ahí con la carreta muy atrás, ¿viste? Y vive como logros algo que es natural. Claro. Para otras áreas, como el teatro. Exacto. Bueno, Hugo, te cuento que estamos en la hora. Ya esta gente ya está dormida. Esta gente está dormida, dejó la cosa prendida. Pero se fue. Claro, dejó prendido y se fue, ¿eh? No, están todos ahí prendiditos, siempre están ahí saludando y firmes ahí. Como para ir cerrando, Hugo, agradecerte, por supuesto, agradecerte infinitamente, porque la verdad que no hemos tenido muchos encuentros de persona a persona, pero los pocos encuentros que hemos tenido personalmente han sido muy ricos, hemos charlado mucho, así que agradecerte de parte mía, de parte de mi compañera, y de parte de toda la gente que está ahí, que nos has dejado muchísima tela para cortar y cosas que nos vamos a llevar, y como decías vos, cuando nos acostemos a dormir vamos a estar pensando en esas cosas,
que son tan lindas. Nos han quedado un montón de cosas por preguntarte, seguramente nos quedaron proyectos afuera que todavía no hemos podido charlar, pero bueno, es un montón lo que has hecho en tu carrera y sobre todo es muy interesante verte en un momento, en todo momento de tu vida, del curioso. Eso me queda como muy firme. Si me preguntas por Hugo, un curioso eterno curioso, diría. Ese es un niño. Claro. El niño que siempre se acuerda de su barrio. Qué grande, No, qué gracias grande, a vos, Hugo. Che, gracias a vos, insisto, por estos espacios puestos, porque hacen falta, y de verdad que se agradecen. Yo te comenté también que he visto en vivo algunos otros episodios y algunos otros programas, y otros los veo como después de grabados ahí con el delay, pero sí, ricos por donde lo mires e insisto, tan necesarios en este momento. Así que el agradecido soy yo. Y si querés más adelante tiramos otra y hablamos otra cosa, que sabemos que Dale, tenemos tela. dale, sí, sé que tenemos mucho para charlar. Ha quedado afuera el ping-pong de todos los charlando con colegas. Vamos a hacer uno cortito, Bueno, chiquitito, como dos, tres. esa está buena, ¿ves? Para tener excusa para el próximo está buena. Dale, lo que quieras. Solo tres, o dos. Dale. Y D'Arienzo o Pugliese. Medio así, Puliese. Pugliese. En la danza del folclore gaucho, por así decirlo, ¿huella o samba? Ambas. Y en el tango, teniendo las tres aristas de musical, milonga, vals o tango. No, tango. No dudé mucho. No. Pensé que iban a estar más complicadas. Porque son varias, pero bueno, es para dejarlo picando, ¿vio? Es para dejarlo picando. Tal cual. La dejamos ahí. La dejamos para el próximo Bermú. Claro. Y siempre cierro el ping-pong y lo vamos a llevar adelante hoy y preguntarte, Hugo Mastro Lorenzo, ¿es? Un curioso. Me la dejaste, me la diste vos en realidad, no lo tuve ni que pensar. Te dijiste vos. Claro, la dije yo, pero que... Un pibe curioso. Expolié la respuesta. No, me la pasaste. Y siempre cierro ese ping-pong haciendo una pregunta que es, ¿hay algo que no te pregunté, pero te hubiese gustado que te preguntara? Ahí me mataste. No. Me parece que hiciste ahí un abanico de cosas que estuvieron buenas, y por ahí lo ricos también es que fuimos por donde tiró también la gente alguna punta. Eso siempre me parece mucho más rico que lo que uno pueda estar pensando, ¿no? Porque ahí se da el diálogo. Así que yo sé que están escribiendo ahí y justamente no veo. Jorge Caballero dice, qué placer escucharte, Hugo, abrazo enorme. Débora, con caritas felices. Aplausos de Lázaro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, la verdad que hay mucha gente que está muy contenta y muy contentos de escucharte. Como para resumirlo, en el todo, están todos muy agradecidos por todo lo que has dado, nos has contado y hemos charlado. Gracias. Al margen, digo, de poder contar algo de mi vida, que es como la de, insisto, cualquier otro ahí de persona curioso de barrio, intenté dejarle algunas cosas que por ahí pueden ayudar en este camino, en donde siempre tenemos ciertos palos del contexto, ¿no? Entonces, eso me parece lo más rico para tomar fuerza entre todos
para abordar este camino que no es fácil, y menos en este momento, ¿no? Claro. Y vamos apostando. Sí, sí, claro, sin duda. Bueno, te dicen admiración, que siempre sos un inspirador, que hay Claro. uno que dice necesito un café con este hombre, genio Huguito, bueno, nada, muchos Gracias. saludos, agradecerte nuevamente, Hugo, la verdad que fue un placer charlar en lo virtual, como nos encuentra hoy en día la vida, esta pandemia que nos atravesó a todos, y nada, agradecerte de corazón, porque es muy lindo poder dialogar y que se pueda dialogar, es fantástico. Gracias a vos. Espero que la próxima lo hagamos en el mismo lugar, escorchando algo ahí en La Plata. Ojalá. Tenés que conocer el patio de casa, Ahí está, dale. Ojalá se dé la próxima, la hacemos así. Dale, Hugo. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Che. Abrazo grande, que sigas muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Felices de la vida de que sigan estando ahí. Contarles y repetirles que estamos todos los miércoles y todos los viernes en este Charlando con Colegas. Esto es humildemente un lugar donde podemos conocer un poquito más a los artistas, a las artistas. Así que bueno, agradecerles y nos estamos viendo el próximo miércoles. El próximo miércoles aquí mismo estaremos. Gracias por todo. Nos estamos viendo. Chau, adiós. Tus ojos son esa cascada de agua clara en la que me quiero bañar. Tu boca fuente de juventud eterna de la que yo quiero tomar. Tus cabellos son destellos de luz en los que suelo conversar. Y por tu marca yo me dejo hipnotizar. Y bueno, no tanto que no tengo ganas. Pa' tu gozar hablando las palabras. Bailando vallenatos y baladas. Cielo, voy siguiendo las pistas que tú vas dejando. Jardines de caricia quiero ir plantando. Tu bandera en mi pecho la voy coloreando. Dame la mano, sujétame y no me sueltes.